Ok. Alfonso, un enorme placer tenerte para Gamescom 2021 en Honduras. El año anterior tuviste de forma presencial con nosotros y bueno, es un enorme placer tenerte de nuevo. Te presentamos aquí a Gabriela, una nueva integrante que tú no la conociste el año anterior, pero bueno, hoy aquí ya la tenemos parte del equipo. No, muchas gracias más bien por la invitación. Yo encantado de estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito de conocimiento a la comunidad. Ok. Bueno, mi nombre es Alfonso López, soy un desarrollador de software venezolano. Vivo en Bogotá desde hace 2 años aproximadamente y tengo cerca de 8 años de experiencia desarrollando software. Para no perder tanto tiempo presentándome, vamos a proceder con el contenido de esta charla. Y actualmente yo le voy a hablar acerca de cómo desplegar aplicaciones en environment de producción utilizando Angular Universal. Más que centrarse en la parte del despliegue como tal en el momento en el que se sube a algún servidor, nos vamos a centrar en aquellas prácticas y en aquellos problemitas que se pueden presentar a la hora de trabajar con este tipo de aplicaciones que fácilmente pueden hacer de que en el environment de producción estos puedan generar problemas, caerse, entre otros tipos de factores. Entonces, la tabla de contenido es una breve introducción acerca de por qué implementar Angular Server-Side Rendering con Angular, la creación de una aplicación Angular, cómo hacer el render de Server-Side en Angular y la parte más interesante sobre la configuración de despliegue de la aplicación. Los primeros 3 puntos van a ser un poquito rápidos pues para agilizar el tiempo de la charla. Y por último, el demo, que no sé si no dé chance de mostrarlo, sin embargo, voy a adjuntar el enlace donde ustedes van a poder ver todo el contenido de esta presentación plasmado en una aplicación de ejemplo. Entonces, acerca de cómo implementar las aplicaciones Server-Side Rendering con Angular, había comentado acerca de que Angular se basa en una single page application, que básicamente significa que todo el contenido de la página se renderiza al lado del cliente, es decir, en el propio navegador, cosa diferente como se hacía anteriormente, en años anteriores, en el que todo el contenido venía del servidor y nada más era mostrado en el navegador. Sin embargo, esto trajo ciertas desventajas, tal como el SEO y la carga del tiempo inicial de la página. ¿Por qué el tiempo de carga inicial es perjudicado mientras utilizamos una SPA? Esto es así debido a que nosotros debemos, a la hora de descargar la página web, entonces hay que esperar que se descarguen los assets para que luego se cargue el contenido de JavaScript y posteriormente iniciar el renderizado de la página. Por ende que se suele utilizar ciertas banners de carga a la hora de acceder a este tipo de aplicaciones. Y el SEO, pues porque como el contenido es accedido directamente desde es renderizado directamente del navegador, pues los robots no son capaces de obtener la información, el contenido completo de la página como sucedía previamente. Claro que esto ha cambiado con el largo de los años. Me comentan que mi charla se perdió casi desde el comienzo. Entonces, les comento, el contenido de esta charla es la breve introducción de por qué implementar las aplicaciones server-side con Angular, que es justamente lo que estaba comentando, la creación de la aplicación Angular, el renderizado de server-side utilizando Angular. Estos primeros 3 puntos los voy a estar hablando de manera algo rápida para centrarnos en el siguiente punto, que es la configuración de despliegue de la aplicación y un demo que no creo que me dé chance de mostrarlo. Sin embargo, les dejaré el enlace donde se mostrará el contenido de todo esta charla plasmado en la aplicación. Entonces, les venía explicando
acerca de por qué implementar el server-side con Angular. Les acabo de comentar que es una single page application, las desventajas de este enfoque y la alternativa de utilizar Angular Universal, que es una herramienta que brinda el equipo de Angular que nos permite utilizar un enfoque híbrido. Es decir, la primera vez que accedemos a una página web, esto nos va a permitir que todo el contenido sea renderizado del lado del navegador, del lado del servidor, perdón, sea retornado en el navegador y se muestre, pero las sucesivas interacciones con la página se van a ejecutar del lado del cliente, lo que soluciona el problema de carga inicial, ya que se va a mostrar inmediatamente el contenido en pantalla y los robots van a ser capaces de acceder a todo el contenido de la misma, por lo que va a funcionar mejor nuestras páginas en los resultados de nuestras búsquedas. Entonces, el primer paso, muy sencillo, no voy a ahondar mucho en esto, es la creación de una aplicación Angular. Y para eso nosotros tenemos que ejecutar sencillamente el comando del CLI engineer con el nombre de la aplicación y para efecto de este ejemplo, unas banderitas que nos van a especificar cierta configuración de la misma aplicación. Una configuración mínima con enrutamiento, seleccionando los estilos que vamos a utilizar en la aplicación y algunas banderitas de TypeScript como el modo estricto. Luego de esto, básicamente, lo que debemos hacer es un ngServe para desplegar nuestra aplicación en el puerto 4200 y la podremos observar en nuestro navegador, o si queremos desplegarla, podemos hacer un ngBuild, la cual van a generar los assets, todo ese contenido de HTML, JS y CSS que nosotros vamos a cargar a nuestro servidor para poder desplegar nuestra página web y observarla. El siguiente paso es el server-side rendering. El server-side rendering va a ser realizado con Angular Universal. Y para poder hacer esto, básicamente lo que tenemos es que ejecutar un schematic que se llama ng-add ng-universal/express engine, que es el que se va a encargar de modificar todo el proyecto para poder hacer la integración de server-side rendering con nuestra aplicación Angular. En esta diapositiva podemos ver algunos de los archivos creados y archivos modificados para efectos de trabajar con esta aplicación o este tipo de aplicaciones. No voy a detallar cada una de las modificaciones de los archivos, pero sí me gustaría centrarme un poquito en este. Este archivo es el server TIS. En este archivo, básicamente, lo que estamos haciendo es desplegar una aplicación Node que se va a encargar de realizar el server-side en la página. ¿Qué quiere decir esto? Que añadir el server-side rendering está creando un poco de complejidad a la hora de desplegar la aplicación, pues porque ya no va a ser solo una aplicación estática Angular que desplegamos al servidor, sino que ahora disponemos de un servidor en Node que se va a encargar de realizar el server-side rendering a través de un puerto específico. Entonces ahora tenemos dos procesos que debemos realizar a la hora de desplegar nuestras aplicaciones. Aquí podemos ver algunas de las modificaciones mínimas que se hicieron, como agregar una serie de scripts para facilitar el correr y el construir la aplicación Angular con server-side y comandos. Y abajo podemos ver los comandos que podemos utilizar para correr la aplicación o construirla. Aquí podemos observar un ejemplo de nuestra aplicación Angular siendo corrida por default en nuestro navegador a través del puerto 4000, que es el que se utiliza por defecto. Y podemos observar en la parte de abajo de estas herramientas cómo todo el contenido está siendo retornado del lado del servidor y no se está renderizando desde el propio navegador. Aquí es donde podemos observar un poquito de la complejidad añadida con el server-side rendering, porque en esta carpeta en y en esta carpeta es observamos los assets estáticos generados por un build de Angular común y corriente que se despliega a un servidor y son retornados de manera estática de nuestro navegador.
pero en esta parte de server es donde tenemos todo el código JavaScript, incluido a través de la librería de Angular Universal, para que el contenido de nuestro sitio web también sea renderizado del lado del servidor. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que una aplicación con server-side rendering va a ejecutar todo el contenido de nuestra aplicación al 100% en el servidor. Ya ahondaré un poquito más en esto más adelante. Continuemos con la configuración del despliegue del servidor. Para efectos de este proyecto, ¿qué necesitamos? Inicialmente necesitamos un servidor web. Vamos a utilizar Nginx, que es una solución muy utilizada en el entorno Enterprise a nivel del mundo. Dos herramientas opcionales para efectos de este ejemplo que van a ser Docker y Docker Compose, que sin embargo esto facilita muchísimo el mantenimiento y la automatización de toda nuestra parte de infraestructura para trabajar con las aplicaciones Angular. Y ojo, no estoy hablando únicamente de Angular. Docker y Docker Compose se puede utilizar para infinidad de proyectos con server-side rendering, sin server-side rendering, con aplicaciones Angular como otro framework y tipo de aplicaciones y librerías. Y como último punto vamos a ver la parte más importante de esta charla, que es la optimización específica del server-side rendering en un environment de producción para evitar problemas. El primero, la configuración en Docker. Antes debemos saber qué es Docker, y básicamente Docker es un proyecto open source que nos permite automatizar todo el proceso de despliegue de nuestra aplicación, encapsulándola en un conjunto de contenedores, que básicamente es un entorno, un environment muy reducido, aislado, que corre un sistema operativo completo utilizando ciertas cosas del dispositivo host, lo que lo hace muchísimo más liviano que correr una máquina virtual y más automatizable. Docker se puede configurar utilizando un archivo de configuración Dockerfile a través de la sintaxis. Y en la imagen que estamos observando en esta diapositiva podemos ver cuál es la configuración específica que estamos realizando en Docker para efectos de este proyecto. La cual sería que nosotros vamos a utilizar una imagen de Docker de Node, que es lo que nos permite correr nuestro servidor en Node en el puerto 4000, que es lo que se observó en dispositivos anteriores, seleccionar la carpeta donde vamos a trabajar, copiar el contenido de nuestra aplicación, de nuestro proyecto a ese entorno aislado y ejecutar un comando en nuestra terminal de esa imagen Docker, que es correr la aplicación del lado servidor. El siguiente paso es utilizar Docker Compose. ¿Y qué es Docker Compose? Es una herramienta que nos permite facilitar todo el proceso de trabajar con Docker o múltiples instancias de Docker en nuestro proyecto. ¿Para qué estamos utilizando Docker Compose en este caso? Pues, a través de una imagen Docker, nosotros estamos corriendo nuestro servidor Node a través de un puerto específico. Sin embargo, también nosotros vamos a correr a través de otra imagen Docker nuestro servidor web, que va a ser basado en Nginx a través de un puerto diferente, en el cual este va a ser el punto, el lugar donde todas las peticiones y el acceso de la página va a entrar a la misma. ¿Por qué utilizar Nginx Server? Ya les voy a comentar. El servidor Nginx. Cuando trabajamos con aplicaciones con server-side rendering, en este caso estamos utilizando una aplicación Node donde se sirve todo el contenido web. No es ideal por diversas razones, y una de ellas es optimización y seguridad, exponer directamente ese servidor
Node al mundo exterior. Por ende, lo que se suele hacer es utilizar un servidor Nginx. Es decir, nuestro punto de entrada va a ser ese servidor, y el servidor Nginx lo que va a hacer es que internamente va a redireccionar todo el tráfico que está entrando a través de un puerto específico a el proyecto web en Node que nosotros estamos utilizando para renderizar nuestra aplicación Angular. Y este mecanismo que les estoy comentando se denomina proxy inverso. Y lo podemos ver en esta imagen donde establecemos la configuración de nuestro servidor Nginx. Aquí podemos observar una captura de cómo se sirve la aplicación Angular a través del puerto 5000, que es el punto de entrada para nuestro servidor Nginx, que internamente redirecciona la aplicación en server-side del puerto 4000. Optimización específica del server-side rendering. Como les comenté, existen muchas cosas que pueden suceder al trabajar con este tipo de aplicaciones en environment de producción. ¿Qué sucede cuando nosotros desplegamos una aplicación con server-side? Además de que reduce todos los tiempos, además que reduce el tiempo inicial de la carga de la página, agiliza el SEO y un sinfín de otros beneficios, también suele causar una serie de problemas que hace más complejo el mantenimiento de este tipo de aplicaciones. Y dichos problemas generalmente son código específico del cliente, que se ejecuta en el navegador, no del lado del servidor, problemas a la hora de trabajar con páginas estáticas y, el más importante, a la hora de trabajar con páginas dinámicas. Relacionado con el código específico del cliente y páginas estáticas, tenemos, por ejemplo, el uso del objeto de window. El uso de este objeto es específico del navegador. No se puede ejecutar en nuestro servidor Node. Por ende, al acceder a este objeto desde el lado del servidor, puede generar excepciones que pueden interrumpir la ejecución de nuestra aplicación web en nuestro environment de producción. Otros objetos que también son específicos del lado del navegador son el local storage y el index.db. Hay otros más, pero esos son los principales en el que a la hora de acceder desde Node estalla nuestra aplicación. Para esto existen diferentes maneras de solucionarlo, y una de ellas es utilizando funciones utilitarias que proporciona el código, el framework de Angular, para discriminar qué porción de código nosotros queremos que se ejecute del lado del cliente y del lado del servidor, lo cual nos va a permitir que nuestra aplicación se mantenga del lado del servidor funcionando correctamente. Y otra manera, adicionalmente, es utilizar una serie de servicios, una abstracción. Tenemos una especie de interfaz donde define los accesos a estos diferentes objetos, pero vamos a tener dos implementaciones. Una implementación del lado del cliente, una implementación del lado del servidor, la cual vamos a inyectar a través del sistema de inyección de dependencia de Angular en los diferentes módulos, en el módulo de Angular Universe y en el módulo de la aplicación normal, lo que va a hacer que diferentes códigos se ejecuten dependiendo del entorno. Otro de los errores es el acceso a el objeto document. Esto solía ser realmente así previo a las versiones 6 de Angular. ¿Por qué? Porque no existe este objeto del lado del servidor. Entonces, lo que el equipo de Angular o el framework recomendaba es utilizar una clase utilitaria que se denomina renderer2 para acceder de manera segura a nuestro árbol de componentes en el DOM. Sin embargo, posterior a la versión 6 de Angular, se implementó del lado del servidor el uso de una librería que se denomina Domino, que básicamente lo que permite es emular el objeto document del lado del servidor, lo que nos permite no tener que utilizar la clase utilitaria y acceder directamente a través del objeto document y modificar nuestro árbol. Otro problema que se suele generar es a través del uso de librerías externas.
Este tipo de uso también suele perjudicar el renderizado de nuestras aplicaciones Angular con server-side, debido a que no, estas pueden tener acceso a esta librería, a estos objetos que no están disponibles del lado del servidor, y tenemos que realizar código que se encargue de evitar que sucedan ese tipo de excepciones. Y el otro problema es el rendimiento, ya que al utilizar SVC Rendering pues consume memoria, consume CPU, consume tiempo, pero esto lo voy a contar en la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos el punto más importante, que es las páginas dinámicas. No todas las páginas muestran contenido estático. Nosotros a veces queremos obtener información de servicios externos, y esto suele ser el mayor reto a la hora de trabajar con server-side rendering. Entonces, el primer problema que nos presentamos con este tipo de páginas es que todas las peticiones son ejecutadas dos veces, una del lado del servidor, una del lado del cliente. Sin embargo, Angular proporciona ciertas librerías y mecanismos que nos permite cachear el contenido que retorna la ejecución de estas peticiones en el servidor, para evitar tenerlas que hacer del lado del cliente y las serializan en el HTML. Otra de los problemas es el tiempo de carga de las peticiones. Pues si una petición se demora mucho, al ejecutarla del lado del servidor, puede tardar mucho tiempo en retornar la página o la información a nuestro navegador. Y para esto lo que se suele hacer es añadir cierto interceptor o utilidades que lo que permiten es cancelar la petición que se hace del servidor si esta demora un tiempo máximo específico, por ejemplo, 500 milisegundos. Y el peor problema que puede surgir, la administración de la memoria. ¿Por qué? Porque al cargar tanto contenido dinámico del lado del servidor, esto suele elevar muchísimo el consumo de memoria del mismo, y esto puede ser un motivo principal para que la página colapse, se caiga, y para que básicamente colapse y se caiga. Y también el servidor es muy propenso a la fuga de memoria, de la que quizás nosotros no somos tan conscientes a la hora de programar en frontend, pero que en backend es algo crítico. Y para solucionar este problema, la estrategia que se propuso para efecto de esta práctica y que se utiliza en aplicaciones de producción fue utilizar una estrategia de microcaché que se puede utilizar en múltiples herramientas, pero Nginx permite utilizar esta misma estrategia a la hora de renderizar las páginas. ¿Y cómo funciona esto? Básicamente, a la hora de acceder a través de una URL en específica a nuestra página, entonces esta petición entra por Nginx, redirecciona a nuestra aplicación en Node. Nuestra aplicación Node retorna la respuesta y la cachea en un espacio en memoria, de manera tal que las sucesivas peticiones que se hacen a esa misma URL siempre va a retornar la versión cacheada, y no se va a ir hasta el servidor Node para obtener nuevamente la información. Y esto va a permitir que el acceso a la página sea muchísimo más rápido, tanto así que en prueba de cargas que se le hace a la página, pues vamos a ver que no va a aumentar el consumo de memoria y el acceso va a ser prácticamente instantáneo, porque no hay generación de HTML en Node que consume el CPU, la memoria, entre otras cosas. Y adicionalmente podría ocultar ciertos detalles, bugs, fugas de memoria mínimas en nuestro servidor, que sucede en nuestra aplicación, que se ejecuta en el servidor. Pues esta estrategia de caché va a evitar las diferentes entradas. Y establecer un mecanismo, un tiempo mínimo para poder invalidar la caché, porque nosotros no queremos que nuestro contenido dinámico pues siempre muestre lo mismo. Imaginen que tenemos una página de, no sé, por ejemplo, Mercado Libre, donde tenemos un listado. Entonces nosotros queremos que ese listado varíe y queremos utilizar toda estrategia de SEO, posicionamiento, entre otras cosas. Pues establecemos un tiempo mínimo para que la caché sea invalidada. Para efecto de este ejemplo fue utilizado 20 minutos. Es decir, durante 20 minutos se va a mostrar el mismo contenido de la página y se va a ir actualizando. Esto es lo que permitió desplegar realmente la aplicación con server-side rendering en un environment de producción sin necesidad de preocuparnos tanto, porque
nuestro servidor fuese a colapsar, ya sea por un problema de fuga de memoria, CPU, rendimiento, entre otras cosas. En esta diapositiva aquí está publicado el enlace de la aplicación de ejemplo que van a poder observar. Y bueno, eso sería todo. Me podrían localizar a mí a través de las redes sociales con el seudónimo de Unoser1, en Twitter, en Facebook, inclusive hasta en YouTube, aunque todavía no he subido nada, y también a través de la comunidad NG Venezuela, en la que suelo ser bastante activo, ya sea en Twitter o en Telegram. Y eso sería todo por mi parte. Espero que les haya agradado. Alfonso, ¿me escuchas? Perfecto y claro. Súper, perfecto. Muchas gracias, Alfonso. Ahorita vamos. Te agradecemos por la charla que nos has impartido el día de hoy. Buenísima charla, buenísimo tema. Hemos aprendido muchísimo y creo que la audiencia también ha aprendido bastante contigo el día de hoy. Te agradecemos por tomarte tu tiempo en preparar esta grandísima charla para nosotros y toda nuestra audiencia. La verdad que es un placer de verdad tenerte por acá y pues en algún momento te vamos a tener nuevamente conociendo acá tierras hondureñas y probando de nuevo nuestra gastronomía, Alfonso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo para cerrar, Alfonso? No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por permitirme este espacio. Yo he encantado. Y espero que nos volvamos a ver pronto. Súper, súper, Alfonso. Ahí por ahí puedes entrar al canal de Discord, en el servidor de Discord, por si alguien tiene dudas, ahí pues se las aclara, porque miré varios comentarios por ahí sobre tu charla. Bueno, vamos a seguir con nuestras charlas del día de hoy.